Bueno, que tengan feliz día todas las madres que están aquí hoy y quienes nos ven por la transmisión. Les pido que me acompañen en oración para entregar este momento al Señor, el momento del sermón de esta mañana. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites hacer estos actos, estos ritos tan hermosos, Señor, como es venir a escuchar tu palabra, como es cantarte, Señor, como es meditar en las canciones que elevamos a tu gloria, Señor. Canciones que en la medida de lo posible tratamos como iglesia, que sean verdades informadas y coherentes con las Escrituras, para que nuestros corazones, en medio de la alabanza, te adoren racionalmente, Señor. Ahora en este momento que dedicamos al sermón dominical, Señor, a la exhortación de tu palabra a los corazones de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo que expondré tu palabra, te pedimos que seas tú guiándome a pesar de mis errores, Señor. Yo que soy hombre frágil y falible, te pido que pueda ser usado hoy modestamente por tu palabra, Señor, para que tu nombre sea ensalzado, Señor, y nuestro carácter, Señor, sea humillado. Te damos gracias por este momento, te damos gracias, Señor, por la vida, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les pido, hermanos, que puestos de pie me acompañen al texto que va a ser el de reflexión de esta mañana. Se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versos del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de beber, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pueden sentarse, hermanos. Como cristianos, hermanos, creemos, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí en la congregación ya últimamente, que este mundo está caído. Y hablamos de lo que significa eso. Que la naturaleza, me refiero al orden natural de las cosas, los vientos, los mares y todo esto, nos golpea continuamente con desastres, con muerte, con enfermedad. Nuestros cuerpos están decadentes, tenemos hambre, tenemos sed, somos malvados. Todos nosotros en alguna manera hemos dado mal y hemos recibido mal. Y de todas formas, todas estas cosas son reconocidas también por los incrédulos. Los incrédulos ven el mundo y también ven lo mismo. Ven que hay hambre, ven que hay enfermedad, ven que hay decadencia. Y están de acuerdo con nosotros en que vivimos en un mundo decadente. Y en cierta medida tenemos las mismas preocupaciones sobre el vestido, el alimento, el trabajo, la salud y demás. Vemos que los gobiernos, las organizaciones civiles,
indiferentemente de confesiones de fe, pueden ser ateos, pueden ser creyentes, pueden ser musulmanes, budistas o lo que sea, se preocupan por esto. Hay comedores por ahí, públicos, para dar de comer al hambriento, albergues, para dar un techo al que está desposeído, etc. Todas estas cosas nos aquejan no solamente a los creyentes, sino a la humanidad en general. Este mundo decadente nos hace preguntarnos a todos en algún momento si hay algo más allá de esto, si hay vida más allá del sufrimiento de esta vida. Y algunos creen que hayan una respuesta al decir que no, que con la muerte pasa todo. Con la muerte termina no solo el sufrimiento, sino que termina cualquier tipo de existencia. Con la muerte viene la nada, piensan algunos. Otros encuentran refugio en diversas religiones que mediante ciertos rituales y costumbres les prometen salvación. Haz esto, aquello y lo otro y tendrás una buena vida en tu próxima vida o en el cielo o en donde sea que la religión en cuestión prometa una mejor vida. Pero muchos de estos viven de alguna manera con la duda acechante de si estarán haciendo las cosas suficientemente bien como para ganar lo que sea por su religión. Lo que sea que su religión les ofrece. ¿Será que estoy viviendo todo lo correcto que debo vivir, pensando todo lo correcto que debo de pensar? Todas estas religiones que se basan en las propias fuerzas de sus feligreses, de alguna manera dejan a los feligreses en lugar de con consuelo que les deberían dar, con la duda de si están siendo lo suficientemente aptos para ganar un feliz destino en sus almas. Pero ¿qué pasa con nosotros los creyentes? Con los cristianos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, el evangelio que hemos creído es un evangelio, y esto lo sabemos bien nosotros, de gracia. Conocemos de memoria aquello dicho por el apóstol Pablo en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto, gracias al Señor, nos da paz. No vivimos con esa duda acechante de ¿será que yo soy suficiente? No. Nosotros sabemos que no somos suficientes. Nuestra religión no es como las religiones del mundo que confían en las fuerzas de sus feligreses, en su propia moralidad, sino que nuestra fe se fortalece en nuestra debilidad, como diría el apóstol Pablo. Se reconoce insuficiente a sí mismo. Nos dirige a Cristo para ser salvados. Por esto se dice que es por gracia. No damos nada, pero lo recibimos todo. Entonces, la fe cristiana no es una religión que te pide para que recibas, sino que el Señor te da todo, le da todo a los miembros de su pueblo sin pedirles absolutamente nada a cambio. Sin embargo, nuestra fe tampoco es una que dice que puedes vivir de la forma en que quieras. También esto lo tenemos claro. Sino que el pueblo de Dios se distingue del mundo. No solo ha sido salvado, sino que ha sido limpiado para andar en nuevos caminos, en los caminos del Señor. Tal como dice otro verso muy conocido, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6, 1, 2. En ninguna manera, responde Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De esta manera, el cristiano no ha recibido nada por parte de Dios en virtud de sus propios méritos. No es que haya hecho algo para recibir otra cosa a cambio. No es un salario, sino que hemos recibido de parte de Dios todo lo que hemos recibido por los méritos de Cristo. Pablo diría, por cierto, ¿quién puede jactarse de que tiene algo que no le haya sido dado por Dios? Nadie. Pero si se ha recibido novedad de vida, que es lo que la Biblia dice que el cristiano ha vuelto a nacer. Es como tener otra vida, ¿no? Cuando naces, empiezas tu vida biográfica. Y la Biblia dice que el cristiano ha vuelto a nacer, ha recibido novedad de vida. Y en esta novedad de vida se recrea en las cosas del Señor y no en las cosas en que se recreaba antes. Se recrea en obrar en consecuencia con la fe que ha creído, en actuar en consecuencia con la fe que ha creído. Entonces, aunque la fe cristiana es una fe de gracia, como hemos tenido claro hasta el momento, conviene ver el papel de las obras en la vida del cristiano, porque hay un lugar para las obras en la vida del cristiano. Por esto, como recordatorio del profeta Juan el Bautista,
he querido presentar esta reflexión bajo el nombre Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, como le diría Juan a los fariseos y a los saduceos. Veremos esto en tres aspectos sencillos en los siguientes subtítulos. Estudiando el texto que leímos al principio. Cristo separará las ovejas de los cabritos, será nuestro primer subtítulo. Palabras a las ovejas, será nuestro segundo subtítulo. Y palabras a los cabritos, será nuestro tercer y último subtítulo. Bajo estos tres simples epígrafes, quiero dar a entender cómo es de importante la obra, el cómo hacemos, el cómo vivimos desde la fe cristiana, a pesar de que la fe cristiana sea una fe de gracia y no de obras. Entonces, en primer lugar, Cristo separará las ovejas de los cabritos. Algunas palabras o aquellas palabras pegadizas de Juan el Bautista que le dan nombre al sermón de hoy, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, las dijo en un contexto muy específico. No lo leeré ahora, pero esto pueden verlo en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Ahí está narrado donde dice estas palabras. Mientras él bautizaba en el río Jordán a los que venían arrepentidos confesando sus pecados, Juan sabía que algunas personas que bajaban al bautismo, por ejemplo, menciona el texto, los fariseos y los saduceos, ahí en Mateo 3, confiaban en tener una buena relación con Dios, simplemente porque pertenecían al pueblo nacional de Israel. Ellos pensaban que por ser judíos, por ser nacionales israelitas, ya ellos estaban en buenos términos con el Señor. Confiaban en sí mismos de alguna manera, en lo que traían de nacimiento. Pero Él les dijo, generación de víboras. Él les advirtió que no debían confiar, sino más bien debían vivir de acuerdo al arrepentimiento que decían tener. Porque esto que estaba haciendo Juan, recordamos que era un bautismo por arrepentimiento. Él estaba predicando en el desierto junto al río Jordán, y la gente que se acercaba, que decía estar arrepentida de sus pecados, que decía querer acercarse al Señor, que decía querer ser perdonada por el Señor y tener un cambio en sus vidas, decían estar verdaderamente arrepentidos. Pero Juan, que sabía, que conocía a estas personas, no les dice que no pueden o sí bautizarse. Simplemente les recuerda, ojo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les dice. No crean que ustedes no están en la misma condición que el resto del mundo porque son judíos, sino que más bien haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les diría Juan en ese momento. Con esta idea en mente podemos leer la primera parte del texto sobre el que reflexionaremos. Mateo 25 del 31 al 34 y el verso 41. Mateo 25 del 31 al 44 y el verso 41. Dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego en el 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Parecía claro para Juan el Bautista que no todo el que bajaba a las aguas del bautismo había experimentado un verdadero arrepentimiento, sino que entre los falsos bautizados o entre los bautizados había personas que nosotros llamaríamos en un lenguaje de hoy falsos profesantes. Personas que manifestaban con sus labios lo que no mostraban con sus vidas. Tengamos esto bien presente. Manifestaban con sus labios, confesaban con su boca algo que no vivían en sus vidas diarias. Parece que el texto de Mateo tiene que ver con esta misma idea que Juan tenía en mente. El texto de Mateo que acabamos de leer, en donde el Señor separa las ovejas de los cabritos, unos para vida eterna y bienaventuranza eterna, las ovejas, y otros para condenación eterna, los cabritos. Parece que esta es la misma idea que tenía Juan. Jesucristo nos recuerda que vendrá a juzgar a todas las naciones, pero que estas naciones se dividen en dos grupos que llama, para la ilustración que hace allí, cabritos y ovejas. Los cabritos acá representan a los que llamamos falsos profesantes, y las ovejas representan a los verdaderos profesantes, a los creyentes genuinos. Sin embargo, esto es algo que solo puede determinar Él,
Nosotros, por supuesto, no vemos los corazones de las personas. Y por eso es que Él es el que apartará los unos de los otros, no nosotros. Purgará incluso de la iglesia visible los que son verdaderamente iglesia y los que son infiltrados. ¿Recuerdan esa enseñanza del Señor Jesucristo sobre la cizaña y el trigo? Él es el que separará la cizaña y el trigo. Sabemos que hoy vivimos en las iglesias entre verdaderos profesantes y entre falsos profesantes, pero no es nuestra labor hacer separación, sino que la separación la hará Cristo. Y algo que es mucho más relevante aún es que estos dos grupos, tanto los cabritos como las ovejas, en la ilustración que usa el Señor Jesús, estaban convencidos ambos de que eran ovejas. Los cabritos del ejemplo no sabían exactamente por qué estaban siendo puestos del lado izquierdo. Esto lo sabemos por la forma en que se dirigen al Señor, por la forma en que le contestan al Hijo del Hombre aquí en el texto. Ellos lo llaman Señor. Ellos pensaban que había una relación de cercanía entre el Hijo del Hombre y entre ellos, llamándole Señor. Ambos, tanto las ovejas como los cabritos, no sabían para qué lado iban a ir. Pensaban o no sabían si podían ir al lado izquierdo. Pensaban que iban al lado derecho siempre. Entonces, viendo esta separación que el Señor hace, el pasaje nos presenta dos cosas. En la ilustración del Señor nos presentan dos cosas. Unas palabras dirigidas a las ovejas y unas palabras dirigidas a los cabritos. Veamos las palabras que se dirigieron a las ovejas cuando son distinguidas y separadas de los cabritos. En Mateo 25, del 34 al 40, dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Señor les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y esto debe ser un punto de reflexión muy importante para todos los creyentes. Esta es la razón por la que en la introducción quise dejar claro que el Evangelio de Cristo es obviamente un evangelio de gracia, pero no es un evangelio inactivo, no es un evangelio sin corazón, no es un evangelio sin misericordia, sino que tal como recibimos misericordia del Señor al hacernos partícipes de su reino, debemos dar misericordia. De esto se trata el nuevo nacimiento, el evangelio, de rendirnos a Cristo para buscar ser como Cristos. Y yo creo que esto es algo en lo que insisten mucho los escritores del Nuevo Testamento. Buscar la santidad. Es sorprendente y muchas veces incómodo leer estas declaraciones para muchos de nosotros. Cosas como la que dice en la Biblia el mismo Santiago en el capítulo 2 de su epístola 19 al 21. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro Padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Preferimos pasar estos textos por alto o ser condescendientes con nosotros mismos mientras vivimos vidas indiferentes al dolor de nuestro prójimo. Nos damos palmadas. Bueno, nadie es perfecto. Bueno, Santiago parece que aquí contradice a Pablo cuando Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe. De hecho, en Génesis dice que creyó y le fue contado por justicia. No, sino que Santiago y Pablo no estaban predicando evangelios diferentes, sino que estaban mostrando, evidenciando aspectos diferentes del mismo evangelio. Santiago muestra que es importante creer lo correcto, es importante creer. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Que si eres simplemente un confesante que no vive lo que confiesa, probablemente no eres un verdadero profesante de la fe que dices profesar. ¿No fue justificado por las obras Abraham? Se pregunta Santiago. ¿Fue así? ¿Fue justificado por las obras? Él mismo explica por qué dice esto.
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Es decir, esa acción le fue contada como una buena acción, una cosa justa. Pero ¿de dónde vino esa acción? El autor de Hebreos nos lo dice. Esa acción vino de que él sabía, él creía que el Señor que le prometió descendencia era suficientemente poderoso para, si sacrificaba a su hijo Isaac, levantarlo entre los muertos y darle descendencia. No son cosas enemigas las obras de la fe. La salvación y la fe cristiana son una fe y una salvación por gracia. Pero las obras acompañan siempre la vida cristiana. Y si no acompañan la vida cristiana, es una vida cristiana dudosa. Nos encerramos en frases como es por gracia, no por obras. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, como dice Isaías. La salvación es por la sola fe y no por las obras. Y las usamos como excusa para vivir de manera no conveniente, con frialdad de corazón, lentos para hacer el bien. ¿Acaso no era esta la idea de la predicación de Juan el Bautista? No decía que el arrepentimiento se nos concede por ser buenos. Él no pensaba eso. Juan el Bautista no decía, ustedes son buenos, por eso ahora tienen arrepentimiento. No, nos arrepentimos precisamente, tiene sentido el arrepentimiento precisamente porque somos malos, porque nos reconocemos como malos. Pero ese arrepentimiento tiene frutos dignos. Cuando Juan el Bautista dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, no es que de alguna manera, para arrepentirte o para poder entrar al Señor, debes cumplir algún requisito, alguna obra. No. Es que esta palabra dignos, frutos dignos, se refiere a frutos adecuados. Los frutos son las cosas que tú haces, lo que se ve de ti. Imagina que tú eres un árbol. Bueno, los frutos es aquello que produces. Lo que dice Juan es que aquello que tú produces debe ser coherente, digno, adecuado a aquello que tú eres. Por eso decía el Señor Jesús, por ejemplo, hablando de los falsos maestros, que un mal árbol no puede dar buenos frutos y un buen árbol no puede dar malos frutos. Juan el Bautista entendía que el arrepentimiento debería ser seguido de las obras dignas, adecuadas, coherentes con este arrepentimiento. La semilla del Evangelio, como lo presenta Jesús en su analogía, en la parábola, el Evangelio como una semilla, se supone es sembrada en nuestros corazones y allí crece. Y crece, y al crecer da fruto, como un árbol cuando llega a la madurez. Y esto es importante. Obviamente hay un proceso de madurez. Y entiéndase bien este punto, insisto, no es salvación por obras la que yo quiero presentar. Es una vida cristiana virtuosa, tal como debe ser una vida cristiana. No digo que estas cosas suceden repentinamente, y por eso doy el ejemplo de la semilla y el árbol que crece. No suceden de golpe, quizás en algunas personas sí. Por lo general, no. Por lo general no suceden de golpe, sino que cada día somos perfeccionados, somos tratados, somos trabajados por el Señor, para que nuestro corazón sea menos duro, menos sin misericordia, para que nos preocupemos por el hambriento, por el enfermo, por el pobre, por el que no tiene casa. Porque seguramente, y esto solo lo puede reflexionar cada uno, ciertamente ha sido mi caso y el Señor poco a poco me ha cambiado. No sientes empatía por el que está ahí en la calle. Dices, no le daré porque seguro lo usará para beber o algo así. Y nos damos excusas y excusas y excusas. Pero no importa para qué cosa lo usaría. Si puedes, ojo, yo no estoy diciendo que te quedes en la calle para darle al otro. Algunos lo harán, otros no. Ese no es el mandato divino, pero si tú puedes dar. Por cierto, esto es una enseñanza también muy santiaguesca. Si tú puedes hacer el bien, entonces se convierte en una demanda moral hacer el bien. Cada vez que puedas, debes hacerlo. Entonces es claro que esto es algo progresivo. El Señor trabaja con nosotros para ablandar cada día nuestros corazones, para no sufrir la dureza de nuestros corazones. Porque cuando uno es cristiano verdaderamente y se da cuenta que no es empático con el que sufre, probablemente sufra también. Probablemente le pida al Señor, ¿por qué, Señor, no siento misericordia por aquel que debo sentir misericordia?
El Señor poco a poco nos ayudará a sentirlo, pero no nos engañemos tampoco. Vidas indefinidas, continuas, permanentes, de corazones duros ante el sufrimiento ajeno, de indiferencia ante la necesidad, de fastidio ante el que mendiga en la calle por un poco de pan, no son vidas agradables al Señor. No nos engañemos pensando en que como esta santidad es progresiva, yo tengo 10, 15, 20 años en el Evangelio, y es que el Señor todavía está tratando con mi corazón para yo ser desprendido de mis cosas. No, estás en pecado. No estoy diciendo que no seas salvo por esto, pero claramente estás dando patadas contra el Evangelio que te ha salvado. Es claro que no somos salvos por obras, ni por obras de misericordia, hablando específicamente de esto, ni por este amor hacia el que desfallece tampoco somos salvos. No somos salvados por una vida de piedad perfecta, pero todas estas cosas, las obras de misericordia, el amor hacia el que desfallece, vidas de piedad virtuosas, todas estas cosas son marcas de que hemos sido salvados. Son frutos dignos, adecuados de arrepentimiento. Miremos las palabras que las ovejas le responden al Señor. En Mateo 25, 37 al 40. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Señor les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay algo muy interesante en esta ilustración del Señor. Las ovejitas están asombradas. ¿Cuándo hicimos todo eso que tú dices que hicimos, Señor? Se preguntan. ¿Por qué se preguntan eso? Porque no esperaban que eso de alguna manera significara algo para recibir otra cosa. Ellos no hacían, estas ovejitas, no hacían estas cosas porque pensaban que estaban ganando méritos delante del Señor. Ellas lo hacían desinteresadamente. Y por eso se asombran, Señor, ¿cuándo pasó esto? Y le dice, cada vez que lo hicieron, yo lo veía. Y por supuesto, esto será recompensado. Sabemos que la Biblia nos dice que seremos recompensados o regañados por cómo vivimos. No salvados, pero sí recompensados. Nuestro galardón será grande también por las cosas que hacemos. Estas ovejas de la ilustración actuaron sin interés. No esperaban ese reconocimiento. Fueron asombradas cuando el Señor las reconoció de esta manera. Simplemente fueron llevados por la misericordia y el amor que estaba en sus corazones. Natural en aquel que ha recibido misericordia y amor. Esto no es raro, por cierto. Para hacer un paréntesis sencillo. Es común que las personas que han sufrido maltrato en su infancia, carencias afectivas de distinto tipo, cuando crecen, se les dificulta dar eso. Pero aquellos que lo han recibido, se les facilita. Nosotros estamos en esa condición. Nosotros, de una situación deplorable, como diría el profeta, cuando estábamos en nuestras sangres, cuando estábamos en nuestra peor condición, fuimos acogidos, salvados, lavados, limpiados, vestidos. Fuimos amados cuando éramos enemigos del Señor. Y es natural, debería ser natural, que habiendo recibido tal misericordia, tal amor, tal interés, nosotros entonces seamos misericordiosos, seamos amorosos y nos interesemos en aquellos que sufren. Cristo, solo Él, no nuestras obras, nos hace justos. Pero porque somos justos, debemos hacer todas estas cosas. La relación es clara, hermanos. El llamado de Jesús es evidente. Ama como Él te amó, imítalo en su misericordia, como Él tuvo misericordia de ti. Por último, veamos las palabras a los cabritos. Por si todo esto no fuera claro, la necesidad de las obras, veamos qué les dice el Señor a los cabritos. Mateo 25, 41 al 46 dice lo siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber,
Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos, al igual que las ovejas, preguntarán, responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si los distintivos de las ovejas no son claros, miremos los cabritos. Resulta que son distinguidos los cabritos de las ovejas precisamente por lo que tienen de distinto. Por lo contrario, por lo que las ovejas son alabados, son condenados los cabritos. Porque estos vieron enfermo, forastero, desnudo, preso, sediento y hambriento a su prójimo y no hicieron nada. Además, en la ilustración estos pensaban que estaban bien, estaban en lo correcto, como los saduceos y los fariseos que iban a bautizarse con Juan. Lo llaman Señor, le dicen Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que te vimos en esta situación? Señor. Es como si dijeran, un momento, si te hubiéramos visto a ti, te habríamos dado de comer. A ti sí te daríamos de beber. A ti sí te cubriríamos. A ti sí, Señor, debes estar confundido. Es que no hicimos nada de eso porque no te vimos a ti. Pero contigo seguramente lo hubiéramos hecho, Señor. Pero el Señor les deja ver que están equivocados, que sus vidas indolentes manifestaban sus corazones irredentos. Sus vidas indolentes manifestaban sus corazones de piedra, sus corazones que no habían sido ablandados por el nuevo nacimiento, esclavos de sí mismos, amadores de sí mismos, fríos, con una fe muerta. Mientras esas ovejitas inocentemente preguntaban, Señor, ¿cuándo hicimos esto? No recordaban, porque no veían eso como algo particularmente llamativo ante los ojos del Señor, porque sabemos los creyentes que no hay nada que podamos darle que Él no tenga. No hay nada que podamos darle para recibir algo a cambio de Él. ¿Qué necesita el Señor de nosotros? Nada. Así que ellos confundidos no sabían por qué el Señor estaba dándoles tal halago, pero resulta que su vida de piedad, el Señor en su misericordia tomó todas esas acciones, todas esas obras piadosas y misericordias y dijo, cuando la hicisteis, es como si conmigo hubiera hecho eso. Pero lo mismo pasa con los cabritos, que se escudan y parecen afirmar, lo que pasa es que no fue contigo. Si tú hubieras aparecido, seguramente a ti te hubiera dado de comer, de beber, etc. Esto se parece a aquellos que en algún momento hemos podido decir, o hemos podido pensar y no decirlo. Si yo hubiera estado al pie de la cruz, yo no hubiera blasfemado al Señor Jesús. O si yo hubiera estado en medio del pueblo, que le preguntaron si liberaban a Barrabás o a Jesús, yo no hubiera dicho Barrabás, yo hubiera dicho Jesús. O si yo hubiera estado en un lugar de Pedro, cerca del templo, donde la mujer le dice, yo te vi con él. Yo no lo hubiera negado, yo hubiera dicho, sí, me viste. Nosotros muchas veces creemos que si no hubiera sido el indigente de la esquina que me encuentro en el centro, sino que hubiera sido Jesús pidiéndome, yo a lo mejor a él le hubiera dado. A él sí le hubiera dado. Al indigente no le di porque no lo conozco, no sé quién es, no sé qué va a hacer con lo que yo pueda darle, si es que puedo darle. Pero precisamente este es el problema, porque entonces yo actuaría pensando que mi acción merece algo a cambio. Es esta actitud no solo inmisericordia, fría y malévola, del que no le importa el mal ajeno, sino además jactanciosa, arrogante, farisea, del que cree que con lo poco bueno que puede hacer, podría merecer algo del Señor. Esto otra vez para poner nuestros pies sobre la tierra, en que la salvación, por supuesto, es por pura y sola gracia. Pero que esta salvación, esta novedad de vida, viene con nuevas cosas diferentes a la vieja vida. Hermanos, insisto, no es que las buenas obras nos dan entrada al cielo, pero las buenas obras son una marca distintiva de los ciudadanos del cielo.
Claro que es posible ser salvo llevando vidas pobres en obras de misericordia. Yo lo dije, no te diré que no eres salvo porque no vives de una forma desbordante en misericordia. Puede que sí lo seas. Hay personas que conocen al Señor y rápidamente son llamados a su gloria. No pudieron hacer nada. Como el ladrón en la cruz, que es un ejemplo típico. No pudo hacer nada. No pudo hacer nada y tampoco el Señor le demandaba nada. Porque no necesitamos hacer nada para ser salvos. Puedes vivir una vida pobre de misericordia y aún así ser salvo. Dios nos guarde de decir que no estarás felizmente con Él igual si vives una vida pobre de misericordia pero has creído. Hay toda clase de personas en el rebaño del Señor. Lo cierto es que todo aquel que venga a Cristo será acogido y salvado a pesar de sí mismo, a pesar de que tenga una vida pobre de misericordia, a pesar que los frutos estén muy bien ocultos. Yo no digo que esto sea una condición sin la cual alguien no sería salvo. El hecho de ser misericordioso, de dar al que necesita. Pero el que no las tenga, si es que tiene frutos, son muy pequeños. Y de esa persona, aunque solo Dios sabe su destino final, de esa persona no se puede estar seguro de su estado en su corazón. A esa persona igual, a nosotros mismos, porque no estamos exentos de eso, debemos mirarnos al espejo y decir, ¿será que estoy viviendo? No a la altura de lo que se me requiere para ser salvado. No, porque lo que se me requiere ya lo he hecho, he creído en mi Señor. Sino a la altura de lo que debo hacer en virtud del reino al que pertenezco. No se nos requiere más que un corazón deseoso para ser aceptados por el Señor. El mismo Señor Jesús dice, al que a mí viene no le echo fuera. Pero aquellos que van a sus pies son tratados y conformados a su carácter. Poco a poco manifiestan o deben manifestar la novedad de vida que se les ha dado. Algunos crecen más rápido que otros, algunos son hijos rebeldes y otros hijos obedientes. Pero examinémonos cada día. ¿Estoy luchando contra mi pecado para ser más misericordioso, más bondadoso? ¿Cada día verdaderamente estoy luchando contra mi pecado? ¿O es algo que simplemente no me interesa? Yo sé que soy salvo por gracia y ya. No tengo que hacer nada. ¿Será que vivo como una oveja o como un cabrito? Pero si alguien quiere venir a Cristo, si aún no has venido, cualquier persona que escuche a Cristo, recuerda que Él tiene lugar para todos. Tan solo debes venir a Él y serás acogido. Él no te echará fuera, como mismo dice. Debes reconocer la necesidad que tienes de Él y Él será tu proveedor, tu salvador y tu consolador. Ven a esta dulce batalla contra la que nosotros mismos, los que estamos aquí y creemos en Él, luchamos cada día. Nosotros cada día luchamos contra nuestro pecado, pero no podríamos hacerlo si no estuviéramos con Él. Luchamos contra nuestro pecado precisamente porque Él nos ha limpiado de la condenación. Ven a la iglesia del Señor y te rodearás de personas que luchan para ser más como Cristo cada día. Pero sobre todo te encontrarás en medio del pueblo del Señor que Él buscará en el final de los tiempos. Esa es la urgencia, por supuesto, de la fe cristiana, del que no cree. Venir, ser parte del rebaño, de las ovejas del Señor, para ser salvados de la ira venidera. No confiar en sus propias fuerzas. Y todo lo demás, confiemos, espero en el Señor y oremos por ello, se irá desarrollando progresivamente en nuestras vidas. Ojalá seamos más misericordiosos, más amorosos, más liberales, más desprendidos de nuestras cosas. Terminemos con esta reflexión del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, del 10 al 15. Dice así, 1 Corintios 10, 3 del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nuestras vidas, en el final de los tiempos, serán examinadas. Si hemos creído en lo que hemos debido creer en el Señor, seremos salvados. No tengamos duda de eso. Él es nuestra esperanza.
Pero roguemos que esa salvación no venga como por fuego, sino holgadamente, habiendo luchado la buena batalla de la fe, como diría el apóstol Pablo. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque llega a nuestros corazones, Señor, penetra en nuestro orgullo y en nuestra debilidad para hacernos humildes y poderosos, Señor, en tu nombre. Te pedimos, te pido, incluso yo mismo, que podamos todos vivir a la altura de tu llamamiento, vivir vidas dignas, con frutos dignos, adecuados del arrepentimiento que hemos tenido, Señor. Creemos en ti y en tu obra y en tu gracia, Señor. Creemos que nos has salvado a pesar de nosotros, Señor. Que no nos pides corazones perfectos, sino simplemente humillados a ti. Pero también sabemos, Señor, que nos pides llevar vidas que agraden, Señor, a tus ojos, vidas que manifiesten el amor que nos has dado y la misericordia que hemos recibido. Te rogamos que nos ayudes a tenerla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos tu palabra y te damos la gloria. Amén.